Vamos a empezar en Efesios 6 y vamos a leer el verso 10 y 11. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Amén, hermanos, oramos al Señor. Padre, que estás en gloria, Señor, te pedimos que seas tú guiándonos, abriendo nuestro entendimiento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo mostrándonos cuál es el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Padre Santo. Y que sea tu palabra hablando, Señor. Que seas tú, Señor, hablando. Nada más úsame a mí, Señor, para que podamos ser bendecidos este día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, hermanos. Entonces vamos a empezar leyéndolo de nuevo. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Usualmente no nos gusta hablar del diablo. Hoy vamos a hablar un poquitito nada más del diablo. No mucho, hermanos, un poquitito. Si me acompaña a Mateo 25, y si quiere deje marcado Efesios, vamos a estar regresando a Efesios, si quiere dejarlo marcado, Efesios 6, Mateo 25. Vamos a leer el versículo 34, 25-34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén, hermanos. Pero si hay una derecha, también hay una ¿qué? Izquierda. Y nos vamos a ir hasta el 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Amén, hermanos. Entonces, a donde nos vamos a ir es sobre uno. No es el tema de hoy, pero nada más para como modo de introducción, entender que hay una bendición de Dios y que la bendición de Dios es, sí, hermanos, la bendición de Dios es tener a Jesús en nuestra vida y ser salvos. Esa es la bendición de Dios. Que Dios nos ha dado la oportunidad de no estar en los que están en la izquierda. Tenemos la oportunidad de ser los de la derecha. Y esa es la bendición de Dios. Lo que comúnmente escuchamos allá afuera, que es la bendición de Dios, son añadiduras. Amén, hermanos. Y entonces muchas veces al pueblo le enseñan a apreciar o querer más o buscar añadiduras antes de buscar la bendición de Dios. Y como lo hemos hablado muchas veces, a veces esas añadiduras no vienen de Dios. Amén, hermanos. Entonces, debemos de entender algo, hermanos, que hay una recompensa para los que estemos a la derecha, pero también hay un castigo para los que estén a la izquierda. Y hablando con los hermanos el otro día, hablábamos sobre que nos gusta poco o a casi nadie le gusta mencionar la palabra infierno, que a veces suena como que es algo fuera de contexto o que no existiera, pero el infierno es real, es un castigo eterno. Y los que no se vayan con Dios se van a ir al infierno. Podemos maquillarlo diciendo palabras un poquito más suaves para no hacer sentir a la gente miedo. Pero la realidad es que si no nos vamos al cielo, nos vamos a ir al infierno. Y será un castigo eterno. Así como hay una recompensa, una bendición eterna, también hay un castigo eterno. Amén, hermanos. Entonces, pero si entendemos aquí en el 41 dice: al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles.
En primera instancia, ese lugar de castigo era para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, ¿qué pasa? Que ángeles a veces no solamente se refiere a los seres creados espirituales antes de la humanidad. También muchas veces ángeles se refiere incluso a los seres humanos que son enviados, mensajeros. Ya lo hemos leído y usted tal vez lo ha escuchado. Y entonces, los ayudantes, los enviados, los mensajeros, los que estén del lado de Satanás, ellos irán al infierno. Amén, hermanos. Solo como un recordatorio para entender la bendición que tenemos. Sobre todo porque también en estas fechas a veces se saca de contexto lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que es o fue y será para eso, para recompensar al que le crea y tener una vida eterna. Amén, hermanos. Pero a donde quiero llevarlo es a que entienda esto. El diablo sabe, Satanás sabe que se va a ir al infierno. Pero ¿qué piensa? ¿Qué dice? Usted lo ha escuchado, usted lo ha pensado, todos lo razonamos. Si me voy yo, me llevo a más. Y entonces es aquí donde vamos a regresar a Efesios para que entendamos qué hace Satanás. Estábamos en Efesios 6, 11, ¿verdad? Decía, ya para el final del versículo, las insidias del diablo. El diablo, Satanás, es real, existe, está allá afuera. Y en muchas personas está adentro, pero está afuera, está allí rondando. Y Satanás, el diablo, y todos ellos están buscando la forma de ¿qué? De llevarse seres humanos o almas de seres humanos, ¿a dónde? Al infierno. ¿Ok? Ya no se preocupe, hermano, ya no vamos a hablar del infierno, sino que nos vamos a basar ahora sí en los que estamos a la derecha y debemos de seguir a la derecha para estar con Dios. Amén, hermanos. Entonces sigamos leyendo aquí. En el 11 dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Usted ha escuchado muchas veces esto, hermano. Y si es nuevo, si es amigo, tal vez lo ha escuchado un par de veces, pero a veces lo pasamos de largo y creemos que este versículo nada más está ahí para hacernos referencia a que en Cristo tenemos poder. Amén, hermano. Pero también nos hace recordar que Satanás puede molestarnos, tiene insidias y trabaja de acuerdo a ¿qué dice? Principados, potestades, poderes y huestes, rangos. Amén, hermano. En el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Debemos de estar firmes, hermano. Amén. Si me acompaña a Gálatas, en el capítulo 1, hermano, son unos versículos que el Señor me dice y me dice, sigue estudiando esto, sigue estudiando esto, sigue estudiando esto, porque muchas personas no lo alcanzan a entender, no alcanzan a entender la magnitud de Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Amén, hermanos. Gálatas 1:8 es un recordatorio, y hay más versículos, pero nada más vamos a usar ese como recordatorio, hermanos, de que no hay otro evangelio, no hay otro mensaje, no hay otro camino, no hay otra forma, nada más Jesús. Amén. No hay otra forma. Ahora, si quiere, vamos a primera de Timoteo. Estar firmes, hermano, firmes en lo que creímos,
firmes en quién creímos, firmes en quién confiamos. Primera de Timoteo 1:6. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Una vana palabrería. A veces nos gusta, y es que no a veces, casi todo el tiempo, nos gusta que nos digan lo que nos gusta. Queremos escuchar lo que nos agrada. Y siempre queremos sentirnos bien con los mensajes o con los consejos. Siempre queremos que nos aconsejen lo que ya queremos hacer. Siempre pedimos un consejo esperando que nos digan, eso es, hazlo así. Y muchas veces no es así. Muchas veces ya tenemos una decisión equivocada y pedimos un consejo para reafirmar que no estoy tan equivocado, estoy bien. Pero en realidad tenemos que tomar el consejo tomando en cuenta algo. Estaba hablando con mi esposa de algo de que naturaleza humana. Casi siempre que tomamos el consejo de una persona, siempre tenemos un prejuicio que ya está en nuestra naturaleza. El prejuicio es, esta persona me está dando un consejo, deben implicar 3 cosas. Que nunca cometió ese error, que no lo comete y que no lo cometerá. Es decir, pensamos de que cuando una persona nos da un consejo, esa persona tiene que ser impecable, que tiene que ser sin fallas y sin errores. Es más, nosotros podemos aconsejar a una persona de cómo no hacer algo o de cómo hacer algo, inclusive si algún día llegamos a fallar. ¿Sí me entiende? Yo, por ejemplo, todos podemos dar el consejo de, ¿sabes qué? Es malo emborracharse. No te emborraches. ¿Eso implica que yo nunca me voy a emborrachar o que nosotros nunca nos vamos a emborrachar? ¿Sí me entiende? O el clásico, que luego vamos a hablar un poquito más de eso. No mentir. Oye, es malo mentir, no mientas. ¿Eso implica que yo nunca mentí? ¿Eso implica que no miento? ¿O eso implica que nunca voy a mentir? He ahí el detalle, y a veces hablamos con los hermanos de que debemos de tener una mentalidad renovada y entender que el único santo es Dios. Y que nada más Jesús fue el único que no cometió pecado. Nosotros cometemos y cometeremos hasta que seamos arrebatados y seamos transformados. Y si quieres saber más, escuche la predicación del viernes. Amén, hermanos. Ya está en YouTube, así que ahí puede entender un poquito más sobre eso. Pero ¿qué pasa, hermano? Hoy quería llevarle a un tema, le quería poner un ejemplo que, con todo respeto, espero que no me lo tome a mal, pero que sí puede sonar un poquito, digamos, sensible para algunas personas. Es el hecho de que sin el Señor Jesús estamos a la izquierda. Ya es nuestra naturaleza. No nos tenemos que enojar. Si no tenemos al Señor Jesús, ya estamos a la izquierda. Venimos al Señor Jesús y pasamos a la derecha. Sin embargo, hay algo. Hay algo que en el mundo no alcanzan a entender, y es que el estar a la izquierda de Dios significa una ofensa. Estamos ofendiendo a Dios. Entonces, cuando no aceptamos al Señor Jesús, es una ofensa a su santidad. Es una ofensa a su regalo, que es el amor de Dios. Ya ven, a veces, ya los hermanos ya han explicado este tema, pero el amor de Dios se resume en una sola acción. Y de allí prende todo lo demás. ¿Sí se acuerdan? Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios es haber dado a Jesús para que nosotros tengamos la bendición de la vida eterna. Es así de simple. Y a veces lo queremos complicar, como les digo. A veces quieren hacer otros evangelios, quieren hacer otros mensajes y complicarlo tanto y hacerse sentir tan sabios que lo revuelven todo y nos la quieren complicar. El amor de Dios es tener a Jesús en tu vida. Y Él te va a hacer sentir amado, y de allí va a depender todo lo demás.
¿Y cuál es tu bendición? Que por medio de tener el amor de Dios vas a tener una vida eterna. Lo demás aquí en la tierra serán añadiduras, y lo que tengamos allá en el cielo serán coronas y galardones. Otro tema. Amén, hermanos. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Entonces, el castigo, ya para terminar esa parte del castigo, ¿por qué la gente va a tener un castigo eterno? Porque en su castigo, usted lo hace, yo lo hago, todos lo hacemos, hermano. Otra vez, somos seres humanos. Siempre pasamos con el remordimiento de una acción mala, una acción tomada, errónea. Es decir, en el infierno, las personas van a hacer una de dos. O se van a estar lamentando de que no aceptaron el regalo a Jesús, y ese hecho de estarse acordando los va a hacer que su pena siga aumentando. Por eso va a ser eterna, porque van a seguir blasfemando. Y aquel que estaba en contra y que de manera consciente dijo, yo no quiero a Jesús, no creo en Dios, no quiero a Jesús, no creo en Dios, cuando esté en el infierno, día a día, si es que hay días, tiempo con tiempo, si es que hay tiempo, no lo sabemos, va a seguir diciendo lo mismo. Va a seguir maldiciendo a Dios, va a seguir diciendo Jesús esto, Dios esto. Y esa acción de seguir maldiciendo a Dios le va a acarrear la pena eterna y eterna y eterna y eterna. Y es que usted va a decir, es que Dios es injusto, nosotros, ¿por qué nos va a castigar y nos va a mandar eternamente al infierno? Te va a mandar un día al infierno, pero ese día vas a hacer esa acción y te va a dar otro día. Y el siguiente día te vas a lamentar o lo vas a maldecir y tu pena va a ir incrementando. ¿Sabes por qué? Porque en el infierno no va a haber arrepentimiento. Arrepentámonos hoy. Hoy podemos arrepentirnos y decirnos, Jesús, te quiero en mi vida, yo quiero estar contigo eternamente. En el infierno ya no vas a poder arrepentirte. Por eso la acción de lamentarte o de maldecir a Dios te va a hacer que vayas día con día incrementando tu pena eternamente. Amén. ¿Sí me entiende? Amén, amén. Entonces, donde lo quiero llevar es que ya nos saca, ¿verdad? El mundo nos tiene atado, el mundo nos tiene secuestrado, Satanás nos ha secuestrado. Yo sé que es un tema muy delicado porque muchas personas a veces han sufrido o han visto de primera mano personas que han sido secuestradas. Pero quiero usar este ejemplo con mucho respeto. Amén, hermanos. Imagínese que usted ha escuchado en las noticias o en la televisión o en alguna película, y esto es real, y los psicólogos estudian este caso, de que muchas personas que han sido secuestradas, sobre todo se ha visto en caso de muchachas, mujeres que han sido secuestradas y que han sido violadas, que se enamoran, terminan enamorándose de la persona que las secuestró y las violó. Y las sacan, las liberan, pero las llevan a su casa, pero ellas en su mente todavía siguen enamoradas del secuestrador. Y es real, hermano. Ahora imagínese la iglesia que está secuestrada, la humanidad está secuestrada por Satanás, viene, se paga el rescate por la humanidad, lo sacan, lo liberan, y cuando está liberado, ¿qué hace el liberado? ¿Qué hace la novia? ¿Qué hace el pueblo? ¿Qué hace la iglesia? Todavía sigue amando al secuestrador. Todavía sigue amando a quien lo secuestró, a quien lo violó, a quien ultrajó, a quien le hizo daño. Lo sigue amando. En el mundo normal, en la psicología, está enfermo, necesita ayuda psicológica. Pero en la iglesia, cuando tenemos una parte de la iglesia, hermanos que todavía siguen amando el mundo, todavía siguen amando los lujos, todavía siguen amando su forma de vivir. ¿Se acuerda del ejemplo de Israel que estaban liberados, estaban libres y todavía querían seguir comiendo carne? Regresemos, nos decían. Póngase ese mismo ejemplo de la iglesia que ya ha sido liberada y de todos modos quiere vivir o quiere seguir haciendo lo que hacía en el mundo. Todavía sigue amando ¿a quién? Al secuestrador. Pero en el mundo nosotros decimos, oh, están mal esas muchachas, están mal esas personas. Pero en la iglesia decimos, no, si están bien, sí se puede hacer eso. No, tenemos que ayudarnos los unos a los otros y hacer hincapié que una vez que estamos a la derecha,
no podemos seguir pensando en que queremos estar a la izquierda. ¿Sí me entiende, hermano? Y hay muchas formas y nos tenemos que seguir creciendo. Hay muchas formas, hay muchas cosas, hay muchos aspectos. Y como le digo, podríamos extendernos mucho en este tema, pero solo lo quería dejar ahí para, con respeto, utilizar ese ejemplo para que entienda de que a veces nada más ajustamos nuestros pensamientos a lo que nos conviene y no estudiamos lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia nos enseña. Amén, hermanos. Sigamos leyendo allí en Efesios, hermano. Efesios 6, 13 nos quedamos, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. En el 14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, dice el 16, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Amén, hermanos. Yo sé que estudiar la armadura de Dios nos llevaría un poquito de tiempo, así que nada más decidí quedarnos con el último, que es en el 16, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Dardos encendidos del enemigo. Ya Satanás no es tu amigo. Ya Satanás sabe que no te tiene. ¿Qué crees que te va a hacer? Te va a atacar. Te va a molestar. Porque ¿qué le interesa a Satanás? Llevarte con él al castigo eterno. Amén. Eso le interesa a Satanás. Demostrarle a Dios, o según él, probarle a Dios que él también es poderoso y puede tener más almas de su lado. Entonces, el escudo de la fe y apagar los dardos encendidos del maligno. Hoy vamos a estudiar algunos dardos, pero como ya estudiamos o leímos en el versículo 12, hay diferentes rangos. Entonces, muchos de estos dardos es como que es un dardo, pero una vez que se mandó el dardo, ese dardo se divide en muchos dardos más pequeños. ¿Sí me entiende? Para que más o menos llevemos ahí. No sé si todavía existirán o existen esas balas que se dispersan, que no solo es una bala, sino que se hacen diferentes para que alcance más y haga más daño. Algo así. Amén, hermanos. Y el primero que vamos a estudiar es la mentira. Amén. La mentira. Si me acompaña a Juan 8:44. Juan 8:44. A Dios no le gusta que mentamos, hermano. Nos pide que no mintamos. Nos exige que no mintamos. Y sin embargo nosotros seguimos mintiendo. ¿Por qué seguimos mintiendo? 8:44. Juan 8:44. Dice el Señor Jesús, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. El hecho de que nosotros, los que estamos a la derecha o queremos estar a la derecha de Dios, mintamos, no implica que nosotros nos gocemos en la mentira. Amén, hermanos. Y es algo que a veces cuesta explicar, sobre todo a las personas que recién están comenzando, de que no es que ya de un día para otro vas a dejar de hacer las cosas malas que hacías o que tu mentalidad va a cambiar, pero es un proceso diario. Como dijimos, mentimos, sí. ¿Seguimos mintiendo? Sí. ¿Vamos a seguir mintiendo? Sí. ¿Por qué?
porque seguimos en esta carne, una carne corruptible, y estamos bajo la maldición de la muerte. Sin embargo, eso no implica que nos gocemos en la mentira, que es algo diferente. Eso no implica que tengamos que apoyar al que miente o que tengamos que sentirnos bien con las personas que mienten. Nada más para decirles, ¿se acuerda de la bala? Que se divide en más. En literatura o en lenguaje, en estudio de los idiomas, nosotros le hablamos, nos referimos a ellos como sinónimos. O para que entienda, una potestad, principados, para que me vaya agarrando la idea. Amén, hermanos. Mentira, algo que va con la mentira: calumnias, chismes, contiendas, difamación, insidias, traición. Y podríamos seguir la lista. Pero nada más para que nos hagamos la idea de que cuando se fomenta la mentira, se apoya la mentira, se vive en la mentira o nos gusta la mentira, lo que estamos acarreando a nuestra vida es también que luego de una manera u otra vamos a escuchar o decir que calumnias, chismes, vamos a entrar en contiendas, vamos a difamar, nos va a gustar la insidia y vamos de una manera u otra a incitar o promover la traición. La lengua. ¿Sí ha escuchado usted hablar de la lengua, no? Órgano traicionero. Va relacionado con la mentira. Los oídos. Va relacionado con la mentira. ¿A quién no le gusta que le mientan? Tal vez es natural y es un problema que tenemos nosotros. Nos gusta que nos mientan. Por eso es que buscamos siempre que nos digan las cosas que queremos oír, aunque estemos equivocados. Calumnia, chismes, siempre nos gusta o nos ha gustado, y si nos gusta todavía hay que dejar de hacerlo, pero podemos caer en eso. Son pequeños dardos que se hacen dardos grandes, que se dispersan. Son acciones que acarrean problemas, no solo en la iglesia, fuera de la iglesia, y que también ocasionan problemas en los hermanos, una vez que ya estamos en la iglesia. La mentira. Génesis 3. ¿Por qué dice de que es el padre de la mentira? Posiblemente, y esto lo decimos como posiblemente porque pues más allá de la Biblia no tenemos otro documento, pero posiblemente Satanás pues siempre mintió, ¿verdad? Pero cuando nosotros como seres humanos comenzamos a experimentar mentira, calumnia, chisme, contienda, difamación, estar aquí en Génesis 3, si leemos del 1 al 6. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. La serpiente aquí se hace referencia al enemigo. Astucia, hermanos. Muchas veces las personas que somos o nos gusta o fuimos mentirosos o chismosos, también somos ¿qué? Astutos. Hay que tener mucho cuidado con esa astucia, hermano. Muchas veces tenemos esa astucia para cambiar el mensaje, para cambiar las palabras, para decir, esta persona dijo esto, pero le digo esto y lo pongo así, y ya comienza a crear ¿qué? Calumnias y chismes. Hay una astucia detrás de eso. Que cualquier animal de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Fue una mentira? No al 100%, porque no murieron exactamente después de que comieron el fruto, pero es insidia, es contienda, es una calumnia, es crear eso. Es que sí dijo esto, pero no lo dijo. Sí lo dice, pero no lo dice. ¿Sí me entiende? Y luego leemos en el 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien.
Y aquí nada más regresando un poquito a Gálatas 1:8 para que conectemos esto. ¿Cómo nos gusta a los que no estamos a la derecha de Dios decir, yo sé, yo puedo, yo entiendo, yo tengo una nueva revelación, yo tengo un nuevo conocimiento? Nos gusta. Pero a los que estamos a la derecha de Dios tenemos que decir, no hay nueva revelación, no hay nuevo entendimiento, no hay nuevo evangelio. El Señor Jesús ya lo dejó todo en su palabra. Amén, hermanos. Y en el 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Otra vez, no solo en las iglesias cristianas, estoy hablando sobre las iglesias cristianas, estoy hablando en general, toda la sabiduría del hombre, ya sea otra religión, o sea la ciencia, o todo aquello que quiera contradecir lo que Dios ya dijo en la Biblia. Todo eso nos lleva a cierta sabiduría, a cierto entendimiento que creemos que es superior a lo que Dios ya dio. ¿Y qué nos hace? Llegar al punto de creernos superiores a los demás, cuando en realidad tenemos que ponernos bajo una cabeza. Ya hay una cabeza. Amén. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Eva? Es agradable, es bonito, es interesante, es novedoso, es que se ve poderoso, hay que hacerlo. ¿Y qué hace? Contagia a más personas. En este caso Eva, a Adán. Amén, hermanos. Todo parte de la mentira, la calumnia, chismes. Ahora sí me acompaña a Juan 12:5. Le estoy hablando de dardos, hermano, que Satanás utiliza para nosotros, los que ya estamos a la derecha. El Evangelio de Juan en el capítulo 8. Amén, hermanos. 12, perdón, Juan 12. Estábamos en el 8, ahora nos vamos al 12. Sí, es un poquito más adelante. Perdón, hermanos. Juan 12:5. ¿Usted ha escuchado hablar de este pasaje sobre María de Betania, el perfume? Pero nos vamos a enfocar en este amigo, un tal Judas Iscariote. No sé si ha escuchado hablar de él. En el 5 dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Otro dardo que nos va a mandar, y no es que nos puede mandar, nos va a mandar Satanás, es la codicia. La codicia. Nos va a atacar la lengua, como ya vimos, los oídos, y también nos va a atacar ¿el qué? El corazón. Acuérdate de que donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. La codicia, hermanos. Pues Judas tenía codicia. Amén. Pero ¿qué más puede venir con la codicia? O otros sinónimos o otros dardos unidos a la codicia, hermanos. Ambición, avaricia, avidez y ahora sí, anhelo, deseo, afán o interés por las cuestiones materiales. A veces nosotros utilizamos la palabra prosperidad. Y sí, a veces si en tu corazón es más importante la prosperidad material que bendecir a Dios, es un dardo. Tienes que abrir los ojos y ponerte atento. Puede ser un dardo. Como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, con los hermanos, con el hermano pastor también, las añadiduras son eso, añadiduras. Dios te va a dar lo que tú necesitas, lo que cree que puedes necesitar o lo que no te va a hacer caer. Amén, hermanos. Sin embargo, nosotros siempre vamos a tener este dardo, la codicia. ¿Por qué? Porque es naturaleza humana. Nosotros somos codiciosos
por naturaleza. Si no, no estaría ¿dónde, hermanos? En uno de los mandamientos. ¿Sí? Amén. Entonces, ambición, avaricia, avidez, la necesidad de enriquecerte a toda costa. Eso te va a llevar también muchas veces a tratar mal a otras personas. Si eres jefe, si eres dueño de algún negocio, muchas veces te va a llevar ¿a qué? A explotar a tus empleados. Si tienes acceso, y este es el problema, hermano, si tienes acceso a dinero en tu trabajo, ¿qué vas a hacer? Lo más seguro es que vas a robar. O si no, vas a hacer lo que usualmente dicen en México, a la palabra tranza. Yo sé que entiende. O mordidas. Te va a llevar a eso, la codicia. Si en tu corazón es más importante el dinero y los bienes materiales que Dios, y Satanás va a estar ahí todo el tiempo. Si eres bueno para los negocios, si eres bueno para hacer dinero, créeme, Dios te puede bendecir, pero también Satanás te va a llegar por el otro lado, por el izquierdo, para darte modos, formas de enriquecerte a la manera que Dios no quiere que lo hagas. Amén, hermanos. Mateo 26, 14, 15. Mateo 26, 14, 15. Amén, hermanos. Mateo 26, 14, 15 dice: Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: que estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Amén, hermano. Otra vez Judas, usted me va a decir, pero Judas era del diablo. Sí, pero en ese momento parecía ser uno de los discípulos. Parecía que era uno de ellos. Parecía que estaba con Jesús. Mucha gente en ese momento pudo haber pensado, Judas era de Dios. ¿Pero qué? Vendió su alma, ¿por qué? Por dinero. Si hay algún ejemplo parecido en la actualidad de personas que dicen ser de Jesús y prefieren enriquecerse antes de salvar almas para obtener la bendición eterna, es coincidencia, hermano. Amén. Pero también podemos ver un ejemplo más de personas que ya en Hechos 5, es una historia que tal vez usted la ha escuchado muchas veces, pero nada más le vamos a rascar ese punto. Lo importante de este pasaje es que ya es después de Jesús, que ya es después de que ya tenemos el Espíritu Santo. Amén. Usted me va a decir, Judas no tenía el Espíritu Santo, pero tenía Jesús, estaba al lado de Jesús. Me va a decir, no tenían el Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿qué me dice de ellos en Hechos 5? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Amén. Nada más quiero quedarme con esa parte y quiero que usted se quede con esa parte. De que también personas que supuestamente ya tienen el Espíritu Santo, también pueden incurrir en estas acciones de la codicia o de querer amar más el dinero que la bendición de Dios. Amén. No necesariamente Judas es que no tenía el Espíritu Santo. Amén. Pero hermano, lo de Judas lo podemos tomar para que usted vea que muchas personas que aparentan ser cristianas o líderes cristianos o discípulos también pueden estar dañados en su corazón. Aunque digan que caminan con Jesús, aunque digan que están con Jesús, puede ser que su corazón siga dañado. Pero aquí tenemos el ejemplo de cristianos ya, porque ellos ya son cristianos, que tienen el Espíritu Santo y de todas maneras dejan contaminarse. ¿Por qué? La codicia, los dardos, Satanás. Volvemos, ¿no? Entonces dijimos de que la mentira nos va a afectar primeramente la lengua, ¿no? Pero aquellos que también somos de oído fácil, nos va a gustar el chisme. Sorry, hermanos. Sí, nos va a estar allí gustando. La codicia nos va a afectar el corazón. Y vamos a uno más. Si me acompaña, vamos a regresar a Génesis 3.
Génesis 3. Ahí donde nos quedamos, ¿verdad? Génesis 3. Entonces también Adán comió, ¿verdad? Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y en el 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Escuchan a Dios, pero se esconden. ¿Dónde se esconden? Los árboles. ¿Dónde se esconden? ¿Dónde nos escondemos? ¿Nos escondemos en qué? En ideologías. ¿Nos escondemos en qué? En diferentes formas de pensar. Nos escondemos en revelaciones, en sabidurías, en conocimientos. ¿Para qué? Para no mostrarnos a Dios. Y en el 9 dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Estás en el huerto, escuchas la voz de Dios, vas a tener miedo. Te vas a esconder, estás desnudo. El temor. El temor. Satanás nos va a seguir atacando. ¿Sabes por qué? Porque ya se le dio el derecho. Ya se le dio el derecho de atacarnos con el temor. Y nosotros, hermanos, como seres humanos, la mitad de nuestros problemas son los temores, los miedos. Temor, miedo, fobia, pánico, cobardía, inseguridad, pavor. Amén, hermano. Todos esos. Tenemos fobias a cosas, miedos a cosas, pánicos. Y no solo de un aspecto, sino que de otro. A veces tenemos miedos irracionales porque se supone que ya tenemos al Señor Jesús. Y seguimos teniendo miedo de cosas insignificantes. Pero está en nuestra naturaleza. Es algo que el ser humano tiene que lidiar con ello. Y como les digo, a mí, fuera de los estudios bíblicos, si usted quiere, hablemos muchísimo de psicología. Me encanta hablar de psicología, pero no ese es el punto. Pero sí, los psicólogos también han estudiado eso, que el ser humano, por naturaleza, tiene miedo. ¿Y cómo reacciona a su miedo? Muchas veces nuestra reacción al miedo es agresividad. Nos ponemos a la defensiva y en lugar de decir, oye, tengo miedo, necesito a Dios, nos escondemos en ¿qué? Volvemos a lo mismo, ideologías, filosofías, modos de pensar. Muchos se refugian en el dinero. Amén, hermanos. Entonces, para seguir con estos ejemplos, si me acompaña a Marcos. Vamos a empezar en Marcos. El temor. ¿Es normal que los que estamos a la derecha de Dios tengamos temor? La respuesta es sí. Son dardos. Satanás nos va a atacar. Lo que no es normal es que vivamos así o que no luchemos contra eso. Marcos 6. Marcos 6. En el verso 49. Marcos 6, 49. Jesús andaba sobre el mar. ¿Sí se acuerda de ese pasaje? Entonces lo que pasa es que cuando ellos vieron andando sobre el mar, cuando le vieron andando a Jesús sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Tuvieron miedo. Sí, 6 a 49. Se pusieron a gritar. En el 50 dice, porque todos le vieron y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Es natural, es normal. Nos vamos a sentir afligidos, temor. Vamos a tener a veces cobardía, pánico, inseguridad, pavor. Pero necesitamos acercarnos a Jesús y Él nos lo va a quitar. Sí, yo de niño a veces tenía muchas pesadillas
Y cuando despertaba lo primero que hacía, yo sé que es normal, eso me enseñaron, pero está bien, el Salmo 91. Te despiertas, tienes pesadillas y lo primero que piensas es en el Salmo 91 y el que habita el abrigo del Altísimo morará ahí. Es normal, pero allí llega Él y nos consuela y nos quita el temor y nos quita el miedo y nos da seguridad. Amén, hermanos. Mateo 14. Un poquito más atrás, en Mateo 14. En el 28. Esta es la perspectiva de Mateo sobre este acontecimiento. Es el mismo, pero Mateo adhiere un poquito más de información. Mateo 14, en el verso 28 dice: respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. ¿Sí? En Marcos leímos de que tenían miedo y les dijo: no, pues soy yo. Entonces ya viene Pedro y le dice: bueno, si eres tú, dime que vaya y que haga lo mismo. ¿Sí me entiende? Si eres tú, dime que vaya y haga lo mismo que tú haces. Guarde eso ahorita en su pensamiento. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Estaba caminando, hermano. Estamos caminando. Pero ¿qué pasa? Pero viendo la fuerza del viento, tuvo ¿qué? Miedo. Y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, le sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué nos va a ayudar para combatir estos dardos, hermano? La fe. ¿De dónde venimos? De Efesios 6. El escudo de la fe. Nada más con la fe vamos a quitarnos el temor. Pero no solamente la fe de la que a veces nos hablan mucho de esa fe, hermano, que de la fe en el sentido de piénsalo y se realizará. Imagínatelo y se cumplirá. Pídelo y Dios te dará. No, esa no es la fe, hermano. Eso es nada más charlatanería. Pero a lo que me refiero, la fe, ¿sí se acuerda? Como nos explica en Hebreos, de lo que no se ve. Pero la fe es la certeza, la convicción, algo que está en la mente y ya está en el corazón. Amén. Y la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué, hermano? La palabra. Todo va relacionado. No podemos incrementar nuestra fe nada más creyendo: pídelo y se te dará. Piénsalo y pasará. No, la fe viene por el oír, el estudiar la palabra. Amén, hermano. Vamos a ir ahora, allí también en Mateo, ya para ir cerrando sobre lo del temor. Como le digo, hermano, hay muchísimos dardos que Satanás nos manda. Amén. Hoy nada más nos centramos en 3. La mentira, que es la que va ¿a dónde? La lengua y los oídos. La codicia, que es en tu corazón. Y el temor va ¿a dónde? A tu mente. Increíble, ¿verdad? A la mente. Mateo 26. En el 69. Mateo 26, 69. La negación de Pedro. Yo sé. Solo para coincidir con estos días, hermanos. Casualmente coincide, ¿verdad? Mucha gente celebra esto, lo hace como que si fuera... Lo hacen una tradición, una celebración, pero está aquí. Pedro estaba sentado fuera del patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. 2 cosas, hermano. ¿Usted cree que Pedro tenía miedo? Amén. Tenía miedo. Y por consecuencia, ¿qué cree que hizo? Mintió. Sigamos leyendo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. En el 71 dice: cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con ellos, con Jesús el Nazareno.
Y otra vez él lo negó con juramento, y esta vez lo negó con juramento. Yo no conozco a ese hombre. No solamente sintió miedo, mintió, sino que también ahora negó a Jesús. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Nada más como paréntesis aquí, hermano. Los que estamos con Jesús vamos a tener una manera de hablar diferente. Amén. Todo el tiempo vamos a querer hablar de Jesús. No solo nuestra manera de hablar, sino que también nuestras ideas van a estar conectadas ¿con quién? Con Jesús. No nos va a interesar nada más. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco, maldecir, hermanos, yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, escuche esto, lloró amargamente. ¿Por qué lloró, hermano? Tuvo miedo, ¿verdad? Mintió y lo negó. Pero hay un punto más del por qué lloró amargamente. Si me acompaña, vamos a ir a Mateo 10, un poquito atrás, en el 33. Yo sé que lo hemos estudiado antes, usted lo ha estudiado. En 10:33. Mateo 10:33 dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro se acordó, ya la regué. ¿Así? Ya la regué. Lo negó. ¿Cuál es el castigo por negar al Señor Jesús? El castigo eterno, hermanos. ¿Hay un castigo eterno? Sí lo hay. ¿Quiénes? Los que estén a la izquierda. ¿Quiénes son los que están a la izquierda? Los que niegan a Jesús o los que no quieren aceptar a Jesús. ¿Es un castigo eterno injusto? Yo no sé. Desde mi punto de vista, no lo es, porque yo entiendo la justicia de Dios. Desde el punto de vista del mundo, parecerá injusto. Pero la próxima vez que le preguntan, ¿es injusto porque es eterno? No, Dios nada más te castiga un día en el infierno. Pero ese día en el infierno vas a blasfemar otra vez y vas a acumular otro día más. Y el siguiente día, ¿qué vas a hacer? Vas a blasfemar otra vez. ¿Y qué vas a hacer? Otro día. No piensa en la justicia de Dios. Además piensa que los que no aceptan al Señor Jesús y los que no quieren a Dios están pisoteando lo que es la santidad de Dios, su regalo, su amor, su bendición. ¿No te parece que es un castigo justo, un castigo eterno, el no querer estar con Dios? Es complicado, hermanos. Entonces, Pedro se acordó, hermano. ¿Sí? ¿Qué hizo? Lloró. Se arrepintió. Pidió perdón. ¿Y qué hizo después? Trabajó, buscó, se esforzó. Porque entendió, oye, ya la regué una vez. No lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. No me vuelvo a equivocar. Ya para ir cerrando, hermanos, si me acompaña a Marcos 16. Sí, Marcos 16, hermano. Nos ataca con los dardos a nuestra mente, a nuestro corazón. Nos hace decir cosas que a veces ni queremos decir. Nos hace escuchar cosas que ni queremos escuchar, hermano. Pero tenemos que seguir luchando y esforzándonos. Marcos 16. En el versículo 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. Hasta ahí, hermanos. Yo sé, casi siempre leemos lo que sigue, pero leamos primero esto. Los que han creído. ¿En qué has creído? ¿En quién has creído? ¿Qué has creído? ¿Sí me entiendes? Todo lo demás, lo que viene en consecuencia de haber creído, como lo hemos estudiado, usted puede revisar los videos que tenemos aquí en la iglesia, lo hemos estudiado.
Todas las demás señales pueden ser falsificadas por Satanás. Lo único que Satanás no puede falsificar es ¿qué? Lo que tú has creído. ¿En quién has creído? ¿Qué has creído? Pero como estamos hablando de los que ya estamos a la derecha, ¿verdad, hermanos? Amén. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. A veces, hermano, por irnos tan rápido, nos saltamos en qué han creído y solo vemos las señales. Y es cierto, a veces es interesante ver cómo muchas personas se sanan, cómo muchas personas tienen una experiencia sobrenatural, pero lo principal es en quién has creído, qué has creído. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo quien tienes? Entonces las manifestaciones del Espíritu que tienes sí son del Espíritu Santo. Amén, hermano. Pero ahora les quiero llevar a otro aspecto, y como ya les hemos explicado, nosotros sí creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo, creemos en la llenura del Espíritu Santo, creemos en los dones. En lo que no creemos es en charlatanes que hacen cosas que no son bíblicas, o falsos maestros que nada más hacen un show, que se sacan el saco y comienzan a tirarla al aire y dicen que hacen cosas y no. ¿Cuáles son las señales que tienen que seguir o que tienen que ver? Vamos con una. Hermano, la señal más grande que puede hacer el cristiano o en la que puede estar involucrado cuando Dios hace una señal, es el arrepentimiento de un alma. No hay milagro más grande en la tierra que cuando un alma se convierte. Amén. Ese es el milagro que tenemos que buscar primeramente. Un alma convertida y quitarle un alma a Satanás, y que ya no se va a ir al infierno, sino que va a estar eternamente con Dios. Amén, hermanos. Pero vamos a otros milagros que tenemos que ver en las iglesias y que tenemos que ver en nuestras vidas y en la calle y en todos lados. Que el adúltero ya no es adúltero. Que el borracho dejó de ser borracho. Amén. Que el fornicario ya no es fornicario. Que el que amaba el mundo ya no ama el mundo. Esas son experiencias sobrenaturales. Nosotros las bajamos de nivel, pero pregúntele a alguien que estuvo enfermo de alcoholismo. Algo sobrenatural pasó en él y ahora ya no es borracho. Amén. Pero ¿qué pasa? De que a veces, por el show, por las luces, por la fama, los milagros que son plausibles, que son tangibles, que están ahí, que se pueden ver de persona a persona, esos ejemplos los pasan por alto. ¿Y qué pasa? Hacen los shows, pero ¿qué? La iglesia sigue siendo ¿qué? Borracha. La iglesia sigue siendo ¿qué? Fornicaria. La iglesia sigue siendo ¿qué? Adúltera. La iglesia sigue siendo ¿qué? Amador del mundo. Muestra tus señales, muestra tus milagros. ¿Cuántos en tu iglesia están siendo transformados y renovados y lavados por la palabra? Esos son los milagros que tenemos que buscar mostrar. Y los demás sí van a pasar, hermano. La liberación, la sanación, pero primeramente ¿de dónde? Del alma. Ya no tener ataduras en el alma. Que cuando estabas secuestrado y ahora estás libre, ya no quieres estar con el secuestrador. No sigues enamorado del secuestrador. Amén, hermano. Que ya no quieres estar ahí. Que dices, no, yo no quiero volver a eso. Que ya te pesa. Que cuando cometes el error, hagas lo que hizo Pedro. Llorar y arrepentirte y decir, de ahora en adelante le voy a echar ganas y voy a trabajar de acuerdo a lo que quiere el Señor. Amén, hermanos. Amén. Que el mentiroso ya no mienta. ¿Sí? Que el insidioso ya no mete insidia. Que el que le gusta el chisme, ya no busque el chisme. ¿Qué más, hermano?
Que el que tenía temor ya no tenga temor. Que tenía ambición o que tenía avaricia, ya no la tenga. Esos son milagros, son transformaciones, son renovaciones que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. ¿Amén, hermano? Y nosotros tenemos que ser partícipes de ello. No lo vamos a buscar ahora, pero yo sé que usted ha escuchado sobre la resurrección de Lázaro. Nosotros tenemos que ser partícipes de ello. Hay una liberación, hay una vuelta a la vida, pero nosotros tenemos que ayudar al recién nacido a quitarse esas vendas, quitarse esas ataduras. Y tiene que ser nuestra responsabilidad, los que ya estamos a la derecha, buscar la forma de ayudarlos. ¿Cómo, hermanos? Primeramente, con nuestro ejemplo. Después, con nuestra hermandad. Otra vez, hermanos, si quiere entender qué es el amor en la iglesia, busque los videos, ahí están. Pero también tenemos que hacer esto, la lucha contra las potestades, entender que es Satanás, no darle lugar a Satanás. Porque van a haber momentos en los que sí, vamos a tener que luchar directamente con él, contra los espíritus. Vamos a tener que hacer ministraciones y liberaciones, porque a eso nos mandan. ¿A sacar qué dice? Echar fuera demonios. Amén, hermanos. Y primeramente tenemos que sacarlos ¿de dónde? De aquí. ¿Cómo podemos sacar los demonios de otros si todavía tenemos los nuestros ahí aferrados? Amén, hermanos. Entonces, vamos a, solo para terminar, allí en donde empezamos, para entender un poquito más, Efesios 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos va a dar la fuerza. Revestíos con toda armadura de Dios. Amén, hermanos. Más adelante vamos a seguir estudiando el resto de la armadura, pero hoy quédese con esto, con el escudo, la fe. ¿Te va a ayudar para qué? Tu mente, tu corazón, tu lengua, tu oído. Y que entiendas que nuestra labor primaria como cristianos, ¿qué es, hermano? Acuérdese de Mateo 28, la comisión. ¿Cuál es la primaria? Ir a ser discípulos de las naciones. Hay que evangelizar, hay que dar las buenas nuevas, hay que enseñar, hay que mantener la sana doctrina. Amén, hermanos.